cómo hacemos todos juntos para salir de esta. Trabajo colaborativo y soluciones inéditas. Esa es nuestra conversación. Sábado Verde, radio y podcast. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace pocas semanas instó a todos los gobiernos de la región a que implementen lo más rápido que se pueda el ingreso universal, teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe tiene 240 millones de pobres. Es una cifra oprobiosa para todos nosotros que somos personas que aportamos con nuestro trabajo, con nuestras ideas, y por ahí deberíamos involucrarnos casi de manera urgente en solucionar estas cuestiones. Se acaba de conocer que el gobierno nacional va a implementar un ingreso universal, una renta base para aquellos que se han quedado afuera y que ahora exhibe la pandemia, pero vienen con sus situaciones desde hace mucho tiempo atrás, con sus situaciones de desventaja. Así que para conocer cuáles son las características de este proyecto vamos a hablar con Daniel Arroyo, que es ministro de Desarrollo Social. Buen día, Daniel, ¿cómo está? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, para nosotros también parece indispensable que esto arranque lo más rápido que se pueda, ¿no? ¿Cómo lo pensaron? Nosotros pensamos 3 dimensiones para la salida de la crisis: trabajo, ingreso universal y acceso a los servicios básicos. A diferencia de los países europeos, donde el problema principal es parte de gente que se ha quedado sin ingresos, en Argentina es eso más el trabajo y la falta de servicios básicos. Nosotros pensamos 3 dimensiones: poner en marcha el plan Potenciar Trabajo, que ya lo hemos puesto en marcha, donde hay 5 sectores productivos que van a ser los más mano de obra intensivos, donde se va a fortalecer más la actividad económica en los más pobres: la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, sobre todo mujeres que cuidan personas, y el reciclado. En esos 5 sectores vemos la más mano de obra intensivo y ahí vamos a un sistema para crédito, para máquinas, herramientas y poner en marcha el proceso. El segundo es un ingreso universal de base. Efectivamente, la Argentina ahora está pagando lo que llamamos el IFE 2, el ingreso familiar de emergencia, que llega a 9 millones de familias, y se va a pagar un IFE 3 en las zonas donde hay más circulación del virus, como el caso del área metropolitana de Buenos Aires, Chaco y algunas otras regiones del país. La reconversión de eso, hoy la Argentina tiene 9 millones de personas que reciben el IFE, más 600.000 personas que tienen planes sociales, más 4 millones de chicos que reciben, sus padres cobran la asignación universal por hijo. Reconvertir ese esquema y establecer un ingreso universal de base es la segunda parte clave, porque hay una parte importante de gente que se ha quedado sin ingreso, gente que hace changas y se quedó sin changas, gente que tenía trabajo integrado, el remisero, el gasista, el mozo, que se le cayó a cero el ingreso. Y el tercer punto es urbanizar los 4.000 barrios populares. Argentina tiene 4 millones de personas que viven en barrios populares. Estamos hablando de barrios donde lo que falta, donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente, poco espacio, y donde falta agua, servicios básicos. Bueno, los 3 ejes a la vez son centrales. La renta universal o el ingreso universal de base es un punto clave. Hay que analizarlo fiscalmente, pero establecer un ingreso base para una parte importante de la gente que se ha quedado sin ingreso. Daniel, te invitamos a compartir un minuto de Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de CEPAL, cuando hacía el llamado para poner el contexto de lo que queremos seguir profundizando. El objetivo estratégico de largo plazo es el ingreso básico universal. Eso es liberador. Eso es lo que es importante en nuestra región. Incluir a estratos de la población muy vulnerables a caer en la pobreza, sin lugar a dudas, pero avanzar gradualmente hacia un ingreso básico universal. ¿Y qué es lo que hace falta para lograr esto que estamos hablando? Un pacto fiscal. Definitivamente necesitamos lograr un espacio fiscal estable, que no provenga de la reducción de los gastos de protección social, que no se cambien de un lado a otro, no, sino que se abra el espacio fiscal y que sea permanente, que sea estable, esa es la verdad. Y por lo tanto, ¿cómo se logra eso? Para incrementar los ingresos, la evasión tributaria.
la progresividad de la estructura tributaria, ¿verdad? Fortaleciendo impuestos directos a la renta personal y, por supuesto, al 1% más rico, ¿verdad? Ya lo dijo Angela Merkel, ¿no? Que los ricos paguen en América Latina, lo dijo ella, ¿eh? Clave lo que dice Alicia Bárcena, porque habla de que esto no es una medida que va a pasar, sino dice, esta es una estrategia de largo plazo que llega para quedarse y debe ser financiada por aquellas personas que más tienen. ¿Este es el sentido de este nuevo proyecto en Argentina, Daniel, también? Sí, al que hay que agregarle que esto tiene que transformarse en una política de Estado. Nosotros estamos planteando un esquema para trabajarlo en conjunto con organizaciones sindicales, organizaciones sociales, el sector empresario y los partidos políticos con representación parlamentaria. Es una política que hay que ir haciéndola por etapas. España, que acaba de comenzar con su renta básica universal, lo ha hecho por etapas. Todos tenemos que hacer por etapas. Hay una cuestión fiscal de fondo acá, pero requiere una política de consenso para los próximos 10 años. Si yo agrego los otros planteos que decía, urbanizar 4.000 barrios, no se hace ni en unos meses, ni en un periodo de gobierno, que es un proceso por lo menos a 10 años, con lo cual esto requiere consensos fiscales importantes, como decía Alicia Bárcena, consensos respecto de dónde ponemos el acento. Es decir, hay las tres cuestiones: cómo generamos trabajo masivo en estos sectores productivos, en la renta universal básica y el acceso a que todos tienen que tener los servicios básicos, la urbanización, tiene que ser políticas incluso que las saquemos de la competencia electoral. Es una decisión, si vamos por acá y esta política la encaramos, estoy convencido que hay buenas posibilidades y que implica no solo un cambio fiscal, sino un nuevo, lo que se suele llamar un nuevo contrato social. La sociedad establece con claridad que estas cuestiones hay que resolverlas sí o sí. Porque además Alicia Bárcena no toma esta cuestión y la CEPAL en general como asistencial. Dice, el ingreso universal para que las personas tengan lo básico y que les permita pensar cómo generar otros trabajos, cómo salir a buscar, cómo tener una mayor vinculación con su familia y el entorno. Desde ese lugar pareciera que el ingreso universal es una política que a mediano o corto plazo debiera implementarse a nivel global para incluir a las personas que están afuera, que ya son muchas, para que podamos vivir de un modo sostenible, ¿no? Absolutamente, creo eso, y de hecho a mí me parece que la pandemia ha dado lugar a los debates y a hacerlo en la práctica. En Francia, de hecho, lo que ha hecho el gobierno francés es transferirle 1.200 euros a gran parte de los franceses como una base de arranque para potenciar trabajo y otros esquemas a partir de eso. Trump en Estados Unidos, que venía con otra idea, en la práctica le transfirió a cada norteamericano 1.200 euros. O sea, creo que incluso el debate sobre el ingreso universal lleva mucho tiempo en las ciencias sociales. Era un debate hasta acá abstracto entre trabajo e ingreso. La pandemia lo dejó de lado el debate y se transformó en un problema práctico. Hay un montón de gente sin ingreso verdaderamente y que necesita esa base para vincular con el trabajo, para articularse, para capacitarse. Y a esto hay que agregarle, más allá de la pandemia, que hay un cambio tecnológico importante también, que cambia el modelo de trabajo, que deja mucha gente realmente en situación crítica en el mundo del trabajo. Sí, yo lo veo como algo, creo que por primera vez en el mundo en general y en particular en la Argentina estamos más avanzados que en otros países de América Latina, porque como antes decía, con el IFE y con los otros esquemas que tenemos, ya tenemos un sistema de base. Creo que hay una oportunidad de construir una política de consenso seria para resolver el ingreso universal de base, que seguramente será por etapas, con una cuestión fiscal difícil, pero que se va a poder hacer. Estás escuchando a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Cruz. ¿Qué tal, ministro? Cruz Ruax lo saluda. Buenos días. Buen día. ¿Por qué cree que hoy toma otra presencia esta discusión? ¿Por qué crees esta discusión? Porque como bien conversaban con Sergio, el ingreso universal básico hace años que está en boca de algunos espacios, movimientos, pensadores. ¿Por qué hoy se empieza a convertir en una política pública? Porque me parece que cambiaron las reglas económicas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, efectivamente, la pandemia ha generado un cambio profundo de caída de sectores que tenían ingreso. ¿Qué pasa en lo alimentario? Que para mí es impactante. Pasamos de 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria a 11 millones. ¿Cuál es la realidad hoy de la asistencia alimentaria en Argentina? De los que ya estaban en los comedores,
más los que hacían changa se quedaron sin changa, más el trabajo integrado, el gasista, el plomero, el que hace Durlock, el mozo, que nunca había tenido que ver con lo social, ni se había imaginado nunca, ni sabía que existía el Ministerio de Desarrollo Social, más una parte de gente que tiene trabajo formal y aún su ingreso no le alcanza. Eso marca, y si uno lo ve, si podría seguir en la escala, el pequeño comerciante, el profesional, bueno, esto ha hecho rever un poco el debate sobre el ingreso universal y el rol del Estado. Me parece que estaba en términos generales más cargado de ideología o de debate abstracto, Sí. hasta que quedó claro que hay un deterioro profundo y un montón de gente se quedó sin ingresos. A mí me impacta cuando voy a un barrio y alguien me dice, escúchame, yo hice todo bien, trabajé todo el tiempo y mira cómo estoy. Sí, el cambio es profundo y requiere otro tipo de políticas de Estado. Y no se sale con programas pequeños, se sale con cambios estructurales profundos. Me parece que es una oportunidad de hacer de construir un debate y una política pública sin un debate abstracto ideológico, sino en términos prácticos, como hacemos para garantizar la mezcla de derecho y movimiento económico, porque es un derecho, pero además es la forma de construir consumo y mover la economía. Ahí voy, Cruz, un segundo. Quisiera compartir con Daniel Arroyo, que nos estamos intercambiando esta mañana, lo que dijo el presidente anoche, Alberto Fernández, en conversación con Lula da Silva en un acto académico. Dijo, la pandemia ha puesto al mundo en crisis, la economía se ha derrumbado y deja de algún modo al descubierto que la economía era un castillo de naipe, se desmoronó, y decía el presidente ayer, el capitalismo tal como lo conocemos no tiene sentido que siga existiendo. Lo cito, Cruz, antes de tu pregunta, porque me parece que este es el panorama que tenemos frente a nuestras narices y la posibilidad de rediseñarlo en todos los campos, de rediseñarlo todo. Hablando de este rediseño, el ministro en algún momento mencionó algunos pilares para poner la economía en marcha. Entre ellos, hizo alusión al reciclaje. ¿Cuál es la apuesta que harán al reciclaje? ¿Crecerá la estructura? ¿Se generarán puestos de empleo? ¿Habrá otro diseño, otra planificación? ¿A qué están apostando? Nosotros cuando yo digo esos 5 sectores vemos los mano de obra intensiva. Yo siempre pienso la salida de la pobreza como mover sectores productivos que potencian el crecimiento y que llegan hasta la punta. En el reciclado hay mucho para trabajar. Primero, en situaciones sociales muy críticas. El reciclador, el cartonero, que en realidad vive en condiciones precarias, que su casa es el acopio y el mismo lugar, armar sistemas en ese plano, generar mecanismos de cadena de producción ahí es significativo. Es grande la cantidad de gente que en el reciclado tiene una oportunidad laboral. Se ha hecho avances en lo social, armando cooperativas, armando procesos más asociativos, pero hay que trabajarlo mucho más y hay que darle un salto grande. Yo veo ahí uno de los puntos clave. De estos 5 sectores productivos, lo que toca la pobreza más estructural es el reciclado, claramente, es lo que toca la pobreza estructural más profunda. Pero imaginamos, construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, producción de alimentos, huertas, granjas, panadería. Hay que armar 400 mercados centrales en Argentina para fortalecer a los pequeños productores. Textil, mucho de textil, hoy gente haciendo barbijos y camisolines. La economía del cuidado va a cambiar el mundo de los geriátricos, de los hogares. El cuidado de personas más personal, directo, va a generar mucho trabajo, en especial para mujeres, y el reciclado en estos términos, que es lo que llega a la pobreza más extrema, ahí es donde nosotros vemos donde hay que poner el acento y acompañar para la salida en términos de trabajo. Arroyo, ¿cómo es esto de los 400 mercados centrales? Eso implicaría la descentralización, la regionalización de la producción y distribución de alimentos, ¿no? Y hay que hacerlo en Argentina. Argentina es un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios. Claramente la característica de lo que sucede en Humahuaca, Jujuy, tiene poco que ver con Pico Truncado en Santa Cruz, con Godoy Cruz, Mendoza. Yo hablo de 400 pequeños mercados centrales, es decir, no de la envergadura que tiene el actual mercado central, pero la idea de juntar productores con productores, centros de acopio, productores con consumidores, fortalecer ese proceso de mejorar la calidad nutricional, de muchos de los que hoy trabajan la tierra en pequeña escala, de cooperativas, puedan tener sus espacios. Es tiempo de cambios estructurales en Argentina. Nada de lo que estoy diciendo se hace de un día para otro, pero sí fijando una línea clara y se empieza a trabajar,
si algo, yo convivo con el dolor, porque recorro los barrios y veo tanta gente angustiada, mal, que realmente está desesperada. Ahora, si algo bueno deja la pandemia en el medio de tanto dolor, es que nos permite hacer cambios profundos y estructurales que hace tiempo necesita la Argentina. Ojalá se pueda y que ojalá los actores puedan converger, como usted lo mencionaba antes, y que no aparezca la miseria de las almas. Ayer el presidente hablaba eso, ¿no? Que la pandemia también ha dejado al descubierto la miseria de las almas, todos aquellos que de algún modo ponen palos en la rueda para avanzar decididamente y de modo urgente, porque estamos hablando de personas que ahora tienen frío, personas que no sabemos si van a comer. Es casi el 20% de la población en la Argentina, ministro, que está al margen. No, y en la coyuntura, nosotros lanzamos el operativo frío hace pocos días, por ejemplo. Pobreza con frío siempre es la peor situación. Si uno le agrega la pandemia, si le agrega la falta de ingresos, es una situación muy, muy compleja. Por eso, muchos de estos planteos que estamos haciendo, yo por ejemplo el plan Potenciar Trabajo ya lo pusimos en marcha, requieren también celeridad. Es decir, es tiempo de cambios estructurales y de políticas que tienen tiempo, que tienen una cuestión fiscal, pero que hay que hacerlas. La Argentina o salimos con un cambio estructural profundo o nos va a quedar una sociedad muy, muy, muy castigada, en situación muy, muy crítica. Gracias por este rato con nosotros. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, sobre el ingreso universal, imprescindible para poder construir sociedades armónicas,